Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: «Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Una vez se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo». Entonces Jesús exclamó: «¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho». Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: «¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio?». Les respondió Jesús: «Porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de este día, tomado del capítulo 17 de Mateo, en los versículos 14 al 20, se nos narra esta escena propia de la fe. Miremosla y reflexionémosla en tres momentos. El primero: la falta de fe se refleja en la propia vida. Llama la atención como el atribulado papá de un muchacho cuya enfermedad parece ser la locura y la epilepsia, se lamenta ante Jesús porque los discípulos fueron incapaces de realizar la curación. «Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarle». La frase «no han podido» suena trágica tratándose de discípulos a los cuales Jesús capacitó convenientemente, a quienes les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y dolencia. El fracaso de los discípulos afecta lo más importante de su misión, la fe. Fe que debe acompañar la vida y el obrar y que no es un problema secundario. La falta de fe siempre se verá reflejada en nuestras acciones, acciones que nunca tendrán buen fin y que se quedan cortas y sin resultados, y a la vez traen consigo toda sensación de cansancio y de desilusión donde decimos: ¿por qué nosotros no pudimos? Un segundo momento: compartir la fe de Jesús. En el momento de la realización del milagro, Jesús le increpó y el demonio salió de él, y quedó sano el niño desde aquel momento. Queda claro que en Jesús está todo el poder, pero se deja ver también un aspecto que introduce la respuesta final por parte de Jesús. Los discípulos no están en completa sintonía con Jesús, no comparten la misma fe. Recordemos que el contexto de este pasaje es el anuncio de la cruz, mensaje que los discípulos aún no han aceptado y que les ha generado miedo y por esto falta de fe, a pesar de que han visto tantos signos por parte de Jesús que deberían fortalecer su fe y eliminar sus miedos y dudas. La respuesta de Jesús al pedido de explicación de sus discípulos va al grano: por vuestra poca fe. Jesús no encuentra la fe que pide ni en sus discípulos ni en la gente. El problema no es saber decir quién es Jesús, sino identificarse con lo que Él es y con su camino, es compartir su fe. Es aquí donde la fe comienza a debilitarse, cuando no comprendemos en qué consiste el cargar con la cruz de cada día y somos incapaces de leer la vida con los ojos de Jesús. Y solo en comunión con Jesús se puede llevar a cabo la misión.
De otra manera es inútil ese esfuerzo. Qué importante es volver a encontrarnos con Jesús en la oración, en la intimidad, para compartir esa fe. Un tercer momento, como un grano de mostaza. Jesús pide por lo menos el mínimo. Por eso cita el proverbio que se refiere a lo más pequeño, como un grano de mostaza. La fe que Jesús encuentra poca en los discípulos, a lo mejor sea prácticamente nula. La más mínima fe ya es una gran fe y logra lo que parece imposible: traer la salvación, hacer milagros, llevar a los otros también a un camino de fe. Jesús, quien expulsó al demonio con el poder de su palabra, también habla de lo que hace una palabra dicha con fe, es decir, en comunión con Él en cuanto a Señor muerto y resucitado. Cambiar de lugar a una montaña. El poder de la fe no es más que el ejercicio del poder de la palabra que ha sido aceptada en la propia vida. La palabra de la cruz y de la resurrección, fuerza poderosa que transforma al mundo. Por sobre todo lo que pidamos en este día en oración, que es importante sin duda, pidamos primero: Señor, aumenta mi fe. Porque la fe no la dan los hombres, no nace en mí como un esfuerzo personal. Ella viene del amor misericordioso de nuestro Padre Dios para con sus hijos. Que el Señor nos bendiga y aumente nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.